Shalom familia, esta semana vamos a comenzar de nuevo con la mayoría de los mandamientos. El libro de Génesis tenía 3 mandamientos. El libro de Éxodos o Shemot tiene 111 mandamientos. Y con esta porción de esta semana, que es la porción O, vamos a comenzar con lo que son los mandamientos. Y de hecho es el primer mandamiento que Dios le da a Israel ya como más como una nación. Entonces esta porción se encuentra en el capítulo 10 de Éxodo hasta el capítulo 13 del 1 al 16. Esta porción solamente contiene 20 mandamientos. Aquí esta porción contiene 20 mandamientos. 9 performativos y 11 de ellos son prohibitivos. Y el primer mandamiento con el que vamos a empezar es el mandamiento de Éxodo capítulo 12, versículo 2. La verdad, no creo que pueda cubrir todos los mandamientos en este estudio, pero vamos a tratar de cubrir la mayoría del mandamiento del primer mandamiento de este libro, porque es importante que nosotros establezcamos la jurisdicción de lo que es el Beit Din. ¿Quién es el Beit Din? ¿Cómo funcionaba el Beit Din? ¿Y cuál es su autoridad? ¿Y quién le dio la autoridad? Porque muchas veces estamos hablando del Beit Din o de algunas leyes establecidas en la Torá y no sabemos cómo fueron dadas, por qué fueron dadas y quién fue el que le dio autoridad. Por ejemplo, nosotros sabemos que los mandamientos fueron dados por Dios. Ahora, si Dios dio los mandamientos, tiene que haber, en algún momento dado, tiene que haber un mandamiento que Dios avale el Beit Din como una corte judicial para Israel. Eso es lo que nosotros vamos a investigar a través de este estudio. Es importante que nosotros estudiemos los mandamientos. ¿Por qué? Porque la escritura es un libro legal. Muchas veces no lo vemos del punto de vista legal y lo vemos más de un punto de vista teológico versus en lo que es la legalidad dentro de la Torá. Parte de ellos son los mandamientos. Los mandamientos tienen un propósito, tienen a quién son intencionados. Por ejemplo, hay muchos mandamientos que tienen que ver con el templo. Hay otros que son para las mujeres, otros son para los hombres, otros para los levitas. Y todos en conjunto los puede guardar la nación de Israel completa. No todos los puede guardar una sola persona, pero como nación sí lo pueden guardar. Ahorita que el templo no está en pie, hay muchos mandamientos que no se pueden observar porque el templo no está en pie. Por ejemplo, en esta porción vamos a encontrar lo que son algunas leyes de Pesaj. Hoy día no podemos cumplir con el mandamiento de coger el Corbán Pesaj y llevarlo al templo porque no hay un templo. Y está prohibido matar un animalito y decir que ese es el Corbán Pesaj fuera de lo que es la tierra de Israel, fuera de lo que es el ámbito del templo, y la sangre debe ser manipulada por lo que es un kohanim o un sacerdote. Entonces, como no hay un templo, no estamos en la tierra de Israel y no hay un Cohen que pueda manipular esa sangre, entonces ese mandamiento no se puede cumplir. Claro, esperamos que el templo pronto se construya y para que nosotros podamos cumplir con ese y otros más que pertenecen al ámbito del templo. En esta porción, la mayoría de los mandamientos están relacionados con lo que es las esferas que mi maestro ha hecho y son las esferas de lo que es espacios sagrados. La mayoría de ellas tienen que ver con lo que son espacios sagrados porque los mandamientos de Pesaj están vinculados con el templo, porque para uno poder comer del Corban Pesach, como dije anteriormente, hay que llevarlo al templo para que el Cohen sea el que manipule esa sangre de acuerdo a lo que estipula la ley. Entonces, el otro mandamiento tiene que ver con el Sanedrín y tiene que ver con lo que es el espacio sagrado, porque el Sanedrín estaba situado en el templo, en el Lishkat HaGazir o la cámara de la piedra tallada. Entonces, esto está vinculado con espacios sagrados. Recuerden que cuando estamos hablando de lo que son espacios sagrados, nosotros no podemos cambiar lo que está establecido dentro de un espacio sagrado, porque Dios da las leyes y las ordenanzas, cómo debemos nosotros comportarnos como su pueblo dentro de un espacio sagrado. Entonces, como Dios ha establecido el orden, nosotros no podemos cambiarlo. El primer mandamiento que vamos a ver, está dentro de lo que es el espacio sagrado.
ellos está vinculado con el templo. De hecho, él está, vamos a leer el mandamiento y después seguimos hablando un poquito sobre esto. El primer mandamiento dice así: este mes será para ti el principio de meses. Se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12. Y vamos a leer un poquito desde el principio. Vamos a ir aquí al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a leer desde el principio, del primer versículo. Dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses. Ya cuando nosotros entramos y estamos estudiando estos versículos desde un principio, vamos a ver que Dios le está hablando a Moisés y a Aarón, no le está hablando al pueblo. De ahí vamos a partir y es importante que entendamos a quién Dios le está hablando, porque el mandamiento Dios se lo está dando a Moisés y a Aarón. Es importante porque nosotros, si establecemos la línea a quién fue dado el mandamiento para que pudiera decidir cuál era el primer del mes, entonces vamos a entender más tarde la jurisdicción del Sanedrín y por qué solamente el Sanedrín es el único que puede declarar la luna nueva. Y Israel solamente puede proclamarla, pero no se puede proclamar algo sin que antes haya sido declarado. Entonces el proceso es bien importante porque hoy día no tenemos un Sanedrín. Entonces la pregunta sería, ¿cómo hacemos hoy día si no tenemos un Sanedrín? Entonces, vamos a ver a través del estudio que ya al último Sanedrín tenía autoridad y él estableció los calendarios a futuro, pero eso lo vamos a ver un poquito más después. Pero es importante que veamos quién está recibiendo este mandamiento, para quién es este mandamiento. Recuerde, hay mandamientos que son para los levitas, hay mandamientos que son para el Sanedrín. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice la justicia y la justicia buscará. Ese mandamiento es para el Sanedrín, es para los jueces. Los jueces deben ir tras la justicia y buscar la justicia. O hay otros mandamientos que establecen ciertos protocolos y ciertas cosas para el templo. Entonces, nosotros tenemos que ver a quién es dado el mandamiento y quién puede cumplir. De hecho, nosotros estamos usando este libro que es buenísimo, el Tarian Mitzvot, este libro que está aquí. Y si usted puede conseguirlo, esto es un gran recurso y le va a decir, aquí tiene, cuando usted lee el mandamiento, le va a decir a quién el mandamiento se aplica, si es solo hombres, solo mujeres, a solo los Kohanim o el Kohen Gadol, al rey. Entonces aquí estamos viendo la diferencia de los mandamientos y a quién se aplica. No todos los mandamientos se aplican a todas las personas. Este mandamiento que estamos viendo acá se aplica a lo que es el Sanedrín. El Sanedrín, aquí dice el Beit Din. El Beit Din es el que es responsable de establecer los meses. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el Sanedrín tiene que establecer los meses? Bueno, yo creo que es como que sentido común. Si todo el mundo pudiera establecer el mes, habría caos. Porque recuerde que hay veces que la luna no se ve. Hay veces que la luna está oculta y entonces el Beidín tiene que establecer cuál es el día que se va a declarar como luna nueva y establecerlo. ¿Por qué? Ahorita vamos a entender el por qué. Acá dicen leyes. El Beidín, vamos a ver, terminé acá de leer. Dice, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Entonces después dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Ok, las leyes. Dice, el Beis Din, o vamos a empezar con la esencia. Esencia, es una misma o un mandamiento para el Beis Din santificar cada nuevo mes y establecer las fechas de todos los Yomim Tovim de acuerdo con esa santificación. Las leyes. El Beidín anunciaría y declararía el nuevo mes basado en el testimonio de dos testigos confiables que que habían, dijeron que habían visto la luna en su reaparición. Solo después de que el Beidín examinó cuidadosamente a los testigos para determinar la confiabilidad de su testimonio, el Beidín declara este día es santificado. Si los testigos aparecieron el día 30 del mes anterior, eh, si los testigos aparecieron el día 30 del mes anterior, ese día se declaró Rosh Hodesh o cabeza de mes. Pero si no van los testigos el día 30, Rosh Hodesh se celebraba automáticamente el día 31.
Las perspectivas de este mandamiento: solo un Beit Din, que consiste de rabinos debidamente ordenados, autorizados, con autoridad para juzgar en Eres Israel, tenía el poder de santificar la luna nueva. Por lo tanto, cuando Hillel Hanasí, quien fue uno de los últimos sabios en ser conferido con ordenación, se dio cuenta de que la existencia misma del Sanedrín estaba en grave peligro debido a las severas persecuciones a las que los gobiernos gentiles sometían a los judíos, abolió la santificación de la luna nueva basándose en dos testigos presenciales y adoptó en su lugar un calendario predeterminado a través del cálculo que delineó todos los futuros Rosh Hodoshim, o los nuevos meses, hasta la llegada del Mashiach, dando que Hillel Hanasí II y su Beidín fueron rabinos ordenados, tenía el poder de santificar todos los meses nuevos futuros. Aquí está la clave. Dado que, dado que Hillel Hanasí y su Beidín fueron rabinos ordenados, tenían el poder de santificar todos los meses nuevos futuros, a pesar de que fue a través de solamente el cálculo. O sea que ellos, habían dos formas de calcular los meses y ellos usaban las dos. Una, los dos testigos tenían que venir y tenían que rendir testimonio. Podría haber más de dos testigos. Tenían que rendir testimonio de que habían visto la luna nueva. Segundo, ellos podían, bueno, ellos seguían un cálculo, pero dependían de los testigos. Pero el Beidín de por sí ya seguía un cálculo de cuándo iba a caer la luna nueva. Por eso ellos sabían si iba, cuando un testigo estaba tratando de falsificar información y engañándolos para desviarlo. Porque pasó, hubieron ocasiones que eso pasó. Entonces, ellos llevaban un cálculo de cuándo debía caer la luna. Acá nosotros estamos viendo que Hillel tenía la autoridad, tenía la semijá, tenía la ordenación y tenía el poder para santificar los meses. Recuerde que Hillel es el Rosh, es la cabeza, es el príncipe, el Nasi, es la cabeza del Beidín. Entonces, él es el que puede declarar, porque el único que puede declarar es el Nasi. Entonces, eh, a través de él, él tenía el poder para santificar todos los meses nuevos futuros, a pesar de que fue a través de solamente el cálculo. Entonces, él hizo cálculos para todos los años futuros y estableció un calendario, que es el calendario que se está utilizando el día de hoy, que hay personas que lamentablemente no les gusta seguirlo porque eh, fue dado por ese Beidín y prefieren ver la luna, seguir viendo la luna, pero la Torá establece una jurisdicción y una autoridad. Esta autoridad le pertenece solamente a los miembros del Beidín. Y como hoy día no hay un Beidín, el último Beidín hizo el trabajo de calcular todos los años. Entonces, como el Beidín es el único autorizado, nosotros tenemos que someternos a lo que el Beidín estableció. Acá dice, esta misma se incluye la obligación del Beidín de intercalar los años, agregar un mes adicional en ciertos años bisiestos. La necesidad de años bisiestos es imperativa debido a la discrepancia en el número de días entre un año solar y uno lunar. El año solar consta de 365 días, 5 horas, 5 minutos, a diferencia de un año lunar que consta de 354 días, 8 horas, 48 minutos y 40 segundos. La duración de un mes lunar es de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 3.3 segundos. Por lo tanto, el año lunar es más corto que el año solar en aproximadamente 11 días. Dado que el calendario judío se basa en el año lunar y como se nos ordena observar los Yom Tov de Pesach durante el año o la temporada de primavera, era inspirativo agregar un mes en algunos años. Mire la importancia. Durante el año de la temporada de primavera era imperativo agregar un mes de años para que Pesach siempre cayera en la temporada de primavera. Entonces, ¿qué estamos viendo? Los años, como los años a veces tienen, los meses a veces tienen 29 días y tenían par de horas, entonces no iba a caer pesa eventualmente, no iba a caer en el tiempo ordenado. Acuérdense que hay un mandamiento que tenemos que guardar pesa en el día que Dios ordenó, porque hay un día específico para eso. Y habían unos requisitos para poder guardar pesa. El Aviv, la cebada tenía que estar lista para entonces poder celebrar pesa, porque había que traer las primicias.
Entonces, o el Bikurim. Entonces, entonces tenía que estar listo el Aviv y tenía que ser primavera. Si los meses seguían cogiendo días y días y días, eventualmente iba a estar moviéndose el calendario. Entonces, por esta situación, a veces había que añadirle otro mes cada cierto tiempo. Por eso tenemos el primer Adar y tenemos el segundo Adar en varios lugares, de cada ciertos años. Dice, y nunca en el otoño. Los sabios, para evitar esta discrepancia entre los años solar y lunar, instituyeron un calendario predeterminado por el cual cada tercer, sexto, octavo, undécimo, decimocuarto y decimoséptimo y decimonoveno año de cada ciclo de 19 años serían años bisiestos. O sea, estos años son los años que se le añade un segundo Adar para que el calendario machee con las fiestas y con los días que Dios estableció, los días determinados. Entonces, vamos a pasar acá. Ese es el mandamiento y esas es algunas de las leyes. Ahora, vamos a ver dónde Dios le dio autoridad al Beidín para hacer esto, cuáles son algunas palabras que se utilizan y vamos a estudiar. Recuerde que estamos estudiando basado en lo que son espacios sagrados. Espacios sagrados. Nosotros no podemos cambiar algo que Dios ha determinado y está dentro de un espacio sagrado. Hay personas que pueden el Beidín podía interpretar, el Beidín mismo no podía cambiar un mandamiento. El Beidín podía interpretar lo que eso es el mandamiento, cómo se aplica y cómo se guarda, pero no podía cambiar el mandamiento, porque el mandamiento es dado por Dios. Recuerde, un mandamiento que da un rey no puede ser cambiado. El mandamiento tiene que seguir. Entonces, aquí está usando la palabra, dice, en los meses para vosotros, el principio de los meses será el primer mes del año para vosotros. Recuerde lo que estábamos estudiando ahorita acá, que Dios le está hablando a Moisés y a Aarón. No le está hablando a la congregación, le está hablando a Moisés y Aarón. Es importante porque Moisés y Aarón en el versículo 3 nos está diciendo, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, ahora le está diciendo a Israel cuándo es el primer de mes y cuándo tiene que coger el cordero para celebrar lo que es la festividad de Pesaj. Entonces, ya entendiendo que Dios le dio ese mandamiento a Moisés y Aarón, Moisés como como líder del pueblo, era considerado el presidente o el nazí de lo que es el Beidín. Vamos a ver más tarde unos versículos donde Dios establece el Beidín, las 70 personas, y cómo Moisés como líder fue el que estaba a cabeza de ellos. Dice, vamos a estudiar aquí. Bueno, la palabra que utiliza para ir primero es la palabra atem. Yo estaba haciendo un poco de research o un poco de investigación sobre esta palabra y hay una diferencia, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la palabra, en inglés se ve un poquito mejor, pero cuando nosotros estudiamos esta palabra aquí, atem significa tú, hay una diferencia entre lo que es tú en una persona, en una sola persona y en lo que es una tercera persona o cuarta persona. Y realmente cuando vemos en inglés, vemos en el versículo 12, vamos a ver lo siguiente. Está un poquito más claro. Vamos a ver aquí abajo. Dice, este mes va a ser el primero de los meses y va a ser para ti el primer de los meses del año. Voy a buscarlo acá en esta Biblia. Éxodo 12:1. Dice, aquí voy a poner en español. Dice, eh, dice, este mes will be the beginning of month. It will be for you the first of the month of the year. O sea, y la palabra que utiliza aquí para ti es la palabra atem. Vamos a ver. Utilizó la palabra aquí, utiliza atem o akem, la palabra. Entonces, es muy importante porque la está usando en singular, le está diciendo para ti, será el primer de mes para ti. La palabra usa atem, dice vosotros, vuestro, un referente del receptor. Aquí el receptor, estamos viendo que el receptor es Moisés y Aarón, basado en el texto que nos dice que Dios habló
Dice, el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. O sea que el receptor en este momento es Moisés y Aarón son los que están recibiendo la ordenanza del primer del mes para el año. Entonces, sigue diciendo, el mandamiento de declarar la luna nueva y establecer aparición para todos los hijos de Israel fue el primer mandamiento recibido por los hijos de Israel. Es el primer mandamiento que se le da. Dice, versículo 18 de Deuteronomio 17 dice, nombrarás para ti jueces y oficiales. Ahora estamos viendo lo que es la corte judicial. Tenemos que estudiar cómo se instituyó la corte judicial y por qué, y cuál es su legalidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a determinar después por qué ellos son los únicos que pueden declarar lo que es la luna nueva. Entonces dice, nombrarás para ti oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da. Esto está en la porción Shoftim según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. O sea que los que pueden juzgar al pueblo son aquellos que se han nombrado como jueces y oficiales. Aquellos son los que están autorizados. Recuerde que estamos leyendo acá sobre el mandamiento que decía que el Beidín anunciará y declarará los nuevos meses. Y estamos leyendo que ellos son los que tienen la autoridad. Aquí está diciendo que va a nombrar para ti jueces y oficiales. De hecho, la palabra para ti es importante porque cuando nosotros estudiamos cómo se establecía el Beidín, era una forma bien peculiar. No era simplemente consiguió una persona y decidió que quería ser parte del Beidín y el Beidín lo aceptó. No, había una forma peculiar de cómo se hacía eso. De hecho, yo creo que yo tengo un estudio sobre eso, de ver si lo puedo conseguir aquí rapidito, el Beidín, lo que era el Beidín. Bueno, después lo voy a compartir en la página con este estudio. Pero el Beidín se escogía la persona, los jueces de 23 aquí abajo tiene, aquí abajo voy a encontrar que habían jueces de 23 había 23 Kohanim, 23 Levín y 23 israelitas, sorry, eso es otra cosa. Había jueces de 23 y habían jueces de 3 depende de la ciudad. Si habían 100 habitantes o menos, se establecía una corte judicial de jueces de 3. Si había más de 100 habitantes, se establecía una corte judicial de 23. Ahora, cada uno de ellos tenía una jurisdicción. No todos podían juzgar todos los casos. Depende de los casos que la severidad de los casos era la forma a qué jurisdicción pertenecían o a qué corte, porque los de 3 eran muy poquitos. No podían juzgar todos los casos, especialmente el caso de muerte tenía que juzgarse por un Sanedrín más grande de 3. No podía ser por un Sanedrín de 3 o un Beidín, jueces de 3. Entonces, la forma como ellos escogían los jueces era la siguiente. El Beidín, el Sanedrín, que estaba en Jerusalén, en el templo, ellos mandaban mandaban gente de ellos, delegados, vamos a decir, por toda la tierra de Israel, buscando personas que fueran aptas para ser jueces. Ahora, la persona que era apta tenía que pasar por ciertas cualificaciones. Tenía que ser una persona justa, una persona moralmente correcta, tenía que tener su familia en orden. Había un montón de requisitos que se le imponían a estas personas. Recuerde que la Torá, para guardar los mandamientos y juzgar de una forma justa, ellos tenían que establecer estos requisitos para que la persona pudiera juzgar de acuerdo a como la Torá establece. Una vez ellos conseguían un candidato, esta persona no era juez, no empezaba siendo juez, sino que estaba en una banca donde era como, por decir, una banca de relevo. Ellos estaban ahí entrenándose por un tiempo. Cuando uno de los 3 jueces, ellos empezaron la corte de 3. Cuando uno de los jueces fallecía o no podía ser juez, entonces uno de ellos, el que más tiempo llevaba estudiando, cogía el lugar de esa persona. Entonces se le confería lo que era la seminja, se autorizaba como juez. Esa era la forma en cómo se establecían los jueces. Eso lo podemos ver en la Mishnah, Sanhedrin, y podemos verlo en el libro que habla sobre los jueces de Rambam. La forma como ellos establecían. Luego, estos jueces iban subiendo.
Después de eso podía ser un juez de 23 después de cierto tiempo, o se iba, estudiaba, estaba en la banca y después relevaba a uno de los jueces de 23. Y así seguía basado en cómo el Sanedrín en Jerusalén veía cómo estas personas se desempeñaban, le daban más autoridad y una posición más elevada, hasta que tal vez algún día podía llegar a ser parte del Sanedrín en Jerusalén. Pero eso tomaba tiempo, tomaba años de estudio y la persona tenía que saber lo que eran lenguajes, dos o tres lenguajes, la persona tenía que saber sobre la ley, la persona tenía que saber sobre, por ejemplo, cómo una persona podía juzgar si algo era idolatría si no sabía o no estudiaba lo que era idolatría. O sea, era un proceso que tomaba mucho tiempo y era mucha responsabilidad. A veces nosotros no tomamos estos detallitos en consideración para una persona que era juez. O sea, no era cualquier persona, tomaba tiempo, tomaba estudio. Por eso es que el mismo judaísmo hoy día establece que una persona que enseñe o una persona que se convierte en rabino, por decir, tiene que llevar unos estudios por X cantidad de tiempo para entonces luego poder tener una seminja como rabino o poder enseñar. Entonces, esto es un proceso que lleva. Muchas veces queremos, una persona quiere pararse y empezar a enseñar y pues esto es un proceso. Tengo que entender que estamos lidiando con cosas que son santas, cosas que el Eterno ha establecido. Entonces, si nosotros estamos enseñando algo y es erróneo, dos cosas, o tenemos que, cuando entendamos que estamos erróneos, buscar y rectificar, y dos, seguir siempre buscando, indagando y estudiando, porque nosotros, ese es nuestro crecimiento, seguir estudiando y seguir buscando para que podamos transmitir lo que es correcto, lo más certero posible. Entonces, ese era el proceso de establecer una persona como juez. Por eso es que ellos tenían la autoridad. Por eso dice nombrarás para ti. Entonces, para nombrar para ti, está hablando para nombrar para el Sanedrín. Acuérdense que la corte, por ejemplo, la corte de 3 y la corte de 23, ellos tenían, le daban cuenta al final del día al gran Sanedrín que estaba en Jerusalén. Si ellos tenían un caso que ellos no podían resolver, ellos tenían que llevar el caso a una corte más grande y eso lo llevaban a la corte, a la otra corte. Entonces, todos básicamente le rendían cuenta a lo que era el Gran Sanedrín, que era mucha gente y podían tomar decisiones en casos que no se pudieran resolver. Esa era la diferencia. Dice, por eso dice, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Ese es el propósito de ellos, juzgar al juicio, al pueblo con justo juicio. Si un caso es demasiado difícil para que pueda juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. O sea que si había un caso difícil, tenía que subir al lugar que Dios había escogido. Sabemos que este lugar que Dios escogió fue Jerusalén. Ahí era donde estaba el templo, ahí era donde habitaba la presencia de Dios y ahí era donde estaba el gran Sanedrín, donde podían juzgar estos casos. Dice, y vendrá el sacerdote y levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso, y harás conforme a los términos de la sentencia que te declaren desde aquel lugar que el Señor escoja. Entiéndase que es Jerusalén. Y cuidarás de observar todo lo que ellos te enseñen, según sus términos de la ley que ellos te enseñen, según la sentencia que te declaren. Así harás. No te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos te declaren. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Importante, sumamente importante. La persona que no quiera obedecer seguir lo que se ha fallado, lo que se ha declarado, lo que el Sanedrín ha declarado, y dice, y proceda con presunción.
no escuchando al sacerdote. De hecho, a mí me gustaría estudiar esta palabra. Vamos a ver una cosa aquí. ¿Qué significa esta palabra? Presunción. Eh, presunción. Eh, aquel que actuara de esa forma iba a ser, dice aquí que actuara con ese hombre morirá. O sea que una persona que se negara a obedecer lo que le habían instruido, si la persona se desviaba de lo que se le había instruido, entonces esa persona incurría en lo que era muerte. Entonces, es importante porque muchas veces hay cosas que el Sanedrín dictaminó, que son leyes, y cosas que Dios mismo estableció, y muchas veces nosotros las echamos a un lado o no le damos mucha importancia. Entonces, la importancia de eso es que si nosotros se nos dice algo en ese aspecto, hay algo legal de por medio y nosotros actuamos de una forma presunciosa. Aquí dice insolencia o presunciosa. Dice una persona y utiliza estas palabras: arrogante, desmedida, soberbia, con orgullo o presunción. Acá dice en inglés, behave, o sea, comportarse insolente. Una persona insolente. Una persona, bueno, no creo que lo está viendo. Una persona arrogante, presunciosa, insolente, eh, con soberbia, con orgullo, desmedida. Esas son las palabras que utiliza para una persona que era, eh, eh, que era presunciosa, que actuaba con presunción. Y dice que esa persona que actúa de esa forma, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Esa era la sentencia por una persona que no quería escuchar a la persona que Dios había escogido para resolver este tipo de casos. Recuerde que el juez era una persona que tenía discernimiento y era una persona que estaba en constante estudio de lo que es la ley. Sabían, eran gente experta en esto y eran personas que se apegaban a Dios y buscaban que Dios siempre le diera el mejor juicio correcto para todas estas cosas. Dice también, estamos siguiendo acá estudiando en Segunda de Crónicas 19 8 y 10. Dice, también en Jerusalén, Josafat puso a algunos de los levitas, de los sacerdotes y algunos de los jefes de la familia de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén. Y les dio órdenes diciendo, así haréis en el temor del Señor con fidelidad y de todo corazón. Cuando llegue a vosotros cualquier querella de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, entre sangre y sangre, entre ley y mandamiento, estatutos y ordenanza, vosotros los amonestaréis, para que no sean culpables delante del Señor y la ira no venga sobre vosotros ni sobre vuestro hermano. Así haréis y no seréis culpables. O sea que aquí no está diciendo que los jueces estaban en Jerusalén donde resolvían estos casos. Otro versículo, Números 11 16 17. Entonces el Señor dio a Moisés, reúneme a 70 hombres. Aquí encontramos el principio de lo que es el Sanedrín. ¿De dónde salió el Sanedrín? Si nosotros vamos a Números, capítulo 16 17, vamos a ir aquí a Números, el libro de Números. Números 11 16 17. Y dice de esta forma. Eh, Vamos a ir un poquito más arriba. Sabemos que el pueblo se había quejado. eh, Sabemos que el pueblo se había quejado. Entonces vamos a ir desde el 12. eh, y habían pedido carne. El pueblo se había quejado y había pedido carne. Dice aquí, ¿de dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo?
porque claman a mí diciendo, danos carne para que comamos. Moisés está hablando, yo solo no puedo llevar todo este pueblo porque es mucha carga para mí y así me va a tratar. Te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés, reúneme 70 hombres. Aquí Dios le está diciendo a Moisés que le reúna 70 hombres. Este es el principio de lo que es el Sanedrín, de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y sus oficiales, y traerlos a la tienda de reunión que permanezcan allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré de tu espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la lleves tú solo. O sea que aquí estamos viendo el concepto del Sanedrín, de dónde sale y dónde fue instituido. Vemos que Dios lo instituyó al Sanedrín y Dios mismo tomó del espíritu que tenía Moisés y lo depositó sobre ellos. Si nosotros estudiamos más adelante en el libro en el libro de Éxodo, me parece, habla que ellos empezaron a profetizar, algunos de ellos. Entonces vemos que Dios mismo fue el que le dio autoridad, Dios mismo los estableció, Dios mismo le dijo a Moisés que estableciera el Sanedrín. Entonces, aquí está la división de los jueces. El Sanedrín era constituido por 23 Kohanim, 23 levitas y 23 israelitas. Tenía el Beit Avdin o el padre del Beit Din. Algunos dicen algunos comentarios rabínicos vamos a encontrar que cuando está hablando del Beit Avdin o el padre del Beit Din, dicen que Josué pudo haber sido en el tiempo de Moisés. Y tenemos al Nací, que sabemos que el Nací o el príncipe en ese tiempo fue Moisés mismo. Más tarde vamos a ver que muchos Cohen Gadol fueron el Nací de lo que era el Sanedrín. Hubieron tiempos que también hubo personas que no eran Cohen Gadol, pero pues por la mayoría era el Cohen Gadol. El primero fue Moshe. Y esto lo pueden encontrar aquí está la referencia, el Jerusalem y Shabbat, la Mishnah Marcot 1:10 y el Midrash Yalkut Shimoni. Eh, Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas señaladas del Señor que vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones son santas. Aquí está la razón por la cual tiene que haber alguien que determine cuándo es que cuándo es la cabeza del mes. Porque las fiestas del Señor eh, eh, tienen que ser celebradas en los tiempos señalados, como dice Levítico 23:4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis. O sea, el pueblo de Israel va a proclamar en sus fechas señaladas, Levítico 23:4. Entonces, el Señor, Moisés le habla a los hijos de Israel y le va a decir cuáles son las fiestas. Israel tiene que proclamarlas, pero Moisés es el que declara las fiestas. Dice, así declaró Moisés a los hijos de Israel las fiestas señaladas del Señor. Entonces, Moisés es el que declara las fiestas porque Moisés, como líder del Sanedrín, como el líder de la nación, él puede declarar, pero el pueblo es pero el pueblo proclama entonces lo que son las fiestas. Aquí está el nivel de la autoridad, el nivel de autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para declarar y quién puede proclamar? La jerarquía. Eh, y la importancia de eso era, como estuve diciendo al principio, cuando caen los días para las fiestas. Era importante porque como dice aquí, las fiestas son señaladas. Por ejemplo, en Éxodo dice que que es uno de los mandamientos que está en esta porción. Dice en Éxodo capítulo 12. Vamos a ver, Éxodo capítulo 12. Dice, este mes será el 2. Este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer del mes de año para vosotros. Habla toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. O sea que el día 10 de ese mes, cada quien tenía que tomar un cordero. ¿Cómo sabían cuál iba a ser el día 10? Si cada quien podía establecer cuál era el primero del día. Entonces recuerde que al principio esto tal vez
eran, no parece como una discrepancia, un problema, pero mientras el calendario se rodaba por cuestión de los días, cuándo era el primer de mes y cuándo no. Ellos sabían porque ellos estudiaban lo que era la agricultura. Recuerde que el Aviv tenía que estar listo para, para entonces ellos celebrar Pesa. Entonces ellos veían los días cómo estaban y veían las cosechas y decidían si cuáles días, cuáles años iba a llevar otro mes adicional, el segundo de Adar. Entonces, pero ya sabemos que ellos, basado en cálculos, ellos podían determinar cuántos años iban a pasar y cuál año ellos tenían que añadirle el segundo de Adar. Acá. Dice, el Gran Beidín se celebraba diariamente, excepto en sábado o en días festivos, entre los sacrificios de la mañana y de la tarde. En el Shabbat y los días festivos, en los que no había reuniones en el salón de piedra labrada, los miembros del Beidín se reunían en la escuela en el monte del templo. O sea, que habían días que ellos se reunían. En las fiestas no se reunían, ni en Shabbat. Cuando era de noche, nunca ellos se reunían. Ellos no tomaban decisiones de noche. Entonces, tenía que ser durante el día, entre lo que hacían ellos, entre el servicio de la mañana y el servicio de la tarde. Entre los sacrificios de la mañana o las ofrendas de la mañana y de la tarde. O sea, entre el tamid de la mañana y el tamid de la tarde, ellos tenían ese tiempo para sentarse y resolver casos. Después de ese tiempo no se resolvían casos y de noche no se hacía nada. Dice, decidió que sacerdotes debían, esto era lo que ellos hacían, lo que podía hacer el Sanedrín, decidir qué sacerdotes debían realizar el servicio del templo. Recuerde que habían 23 Kohanim, 23 levitas y 23 israelitas. Entonces, hay unos porque recuerde que los hijos de Aarón son los que se encargan de las cosas santas. Entonces, ellos se encargaban de lo que eran las cosas santas. Los levitas se encargaban de lo que era el templo, la construcción o el mantenimiento, entre otras cosas. La guardia, habían 3 lugares donde la guardia eran Kohanim, pero los demás eran levitas. Entonces ellos se encargaban de esos lugares que ellos tenían que mantener guardia, la madera, cómo la traían, todas esas cosas era cuestión de los 23 levitas. Los israelitas pues se dedicaban a los asuntos que tenían que ver con el pueblo, porque ellos no tenían jurisdicción sobre lo que son las cosas santas. Entonces, ellos deciden sobre realizar los servicios del templo. Tenía a cargo la quema de la vaca roja, la preparación del agua de purificación. Cuando se encontrara el cuerpo de una persona asesinada, los miembros del Gran Sanedrín debían tomar las medidas necesarias para determinar en qué ciudad, por ser la más cercana al lugar del asesinato, se debía realizar la ofrenda de expiación. También tenían que decidir sobre los diezmos de la cosecha. Mishnah Peah 2:6. Eh, Sentó juicio sobre las mujeres sospechosas de adulterio y las condenó a beber agua amarga, Sotá 1:4. El calendario, Rosh Hashanah 2 y 5:1. Proporcionó copias correctas del rollo de la Torá para el rey y probablemente también para el templo. Tosefka, Sanhedrin 4:4 y Jerusalén y Sanhedrin 2:20c. En general, decidió todas las cuestiones dudosas relacionadas con la ley religiosa, Sanhedrin 88b, y tomó las decisiones finales con respecto a la sentencia del maestro que promulgó opiniones que contradecían la interpretación tradicional de la ley. O sea, Sanhedrin eh, 11, 2 y 4, al 4. Ver o anciano rebelde. Un anciano que desafía la interpretación rabínica autorizada de la ley mosaica. En el periodo en que floreció el Sanedrín, esto era un delito capital, castigado con estrangulamiento. Esto se basa en Deuteronomio 17, 8 al 13. El anciano rebelde fue clasificado con otros 3 delincuentes, uno que incita a la idolatría, un hijo rebelde y un testigo falso. En todos estos casos, la ejecución fue anunciada públicamente, Sanhedrin 89A, Sanhedrin 88A y B.
Entonces, aquí estamos viendo, hay distintos calendarios. Esto es otra cosa que tengo que estudiar, los calendarios. Habían 4 calendarios distintos. Existía el calendario de Nisan, que es el calendario religioso. De hecho, hasta aquí, hasta el libro de Éxodo, capítulo 12, se está usando el calendario que empieza en Tishri. Tishri es el calendario que se usó civil desde la creación hasta Éxodo capítulo 12. Desde capítulo 12 de Éxodo, vamos a ver que ahora el calendario religioso es Nisan. El civil sigue siendo Tishri, pero Nisan ahora es el calendario religioso para las festividades y algunas otras cosas. Existía el otro calendario que era de Elul, Tishri y Shevat. Habían 4, Rosh Hashanah, la Mishnah en el libro de Rosh Hashanah, el tratado de Rosh Hashanah 1.1 nos habla sobre ellos. Creo que yo tenía por aquí los distintos calendarios. Eh, no, no tengo los calendarios, pero los tenía por ahí. Podemos ir acá. Vamos a ver, voy aquí rapidito y vamos a ver los distintos calendarios. Eh, calendarios. Vamos a ver. Ok, aquí tengo los distintos calendarios. El primero de Nisan es el nuevo año para marcar los reinados de los reyes y contar las festividades religiosas. Eso es 12. El primero de Lul, el nuevo año para calcular el diezmo del ganado. El año nuevo, pero el primero de Tishri, el año nuevo para calcular los años sabáticos, los años de jubileo y para plantar árboles y verduras. Y el primero de Shevat es el año nuevo para plantar árboles. Entonces, esa era la forma como se llevaban esos 4 calendarios. Los 4 calendarios. Rosh Hodesh, cabeza de mes. Algunas partes aquí va a ver Rosh Hashanah. Pues, recuerde que estamos viendo en la Mishnah Rosh Hashanah que habla sobre los meses. Rosh Hodesh, cabeza de mes, es el primer día del mes que se correlaciona con el avistamiento del creciente de la luna nueva. En el calendario lunar, cada mes tiene algo más de 29 días originalmente. Era tarea del Sanedrín determinar si un mes en particular tenía 29 o 30, basándose en la observación visual de los testigos. Los miembros del Sanedrín se reunían en el día 30 de cada mes y esperaban el testimonio. Si aparecían testigos, se celebraba Rosh Hodesh, y ese día se contaba como el primer día del mes siguiente. Si no aparecía ningún testigo, el día siguiente se celebraba Rosh Hodesh. O sea que si llegaban los testigos, se determinaba que ese calendario había tenido 29 días. Si no llegaban los testigos, entonces se determinaba que había tenido 30 días, basándose en los testigos y si llegaba o no llegaba y si se veía. Dependía cómo habían visto. Entonces determinaban el calendario y ya ellos sabían de cuántos días era. Si no aparecía ningún testigo, el día siguiente se celebraba Rosh Hodesh. Para difundir la noticia de que el nuevo mes había comenzado, se encendían hogueras en el Monte de los Olivos y luego sucesivamente por todo Israel. Más tarde, sin embargo, los samaritanos comenzaron a encender faros engañosos y el Tribunal Superior envió mensajeros a comunidades remotas. O sea que no, en cierto tiempo, los samaritanos, para tratar de engañar y cambiar el calendario, por decir, empezaron a encender faros engañosos. Entonces el Sanedrín tuvo que establecer una nueva forma de cómo hacer llegar a las comunidades lejanas que ya era Rosh Hodesh. Entonces lo hacía a través de mensajería. También sabemos que lo hacía con fuego, pero también utilizaba mensajería para llevar a las comunidades que había empezado un nuevo mes. Y lo hacían ciertos meses nada más porque las fiestas caían dentro de esos meses. Entonces, esa no lo hacían todos los meses, pero lo hacían los meses que eran más importantes para las festividades. Dice, tras la destrucción del templo, la potestad de declarar el día de la luna nueva pasó al jefe de tribunal en Yafne. O sea,
El tribunal estuvo en Jerusalén, pero sabemos que el templo fue destruido. De ahí, el Beit Din y el Sanedrín estuvo mudándose, el Sanedrín por varios lugares, hasta que llegó a Yafne. Yafne, el que estaba dirigiendo ahí el Nací, era Hillel. Dice, alrededor del año 360, Hillel II publicó un calendario fijo basado en cálculos astronómicos, liberando así a las comunidades judías de tener que depender de la declaración del alto tribunal de la tierra de Israel. Ya el tribunal no iba a estar más, estaban persiguiéndolo, había problemas. Entonces, ellos decidieron que iban a establecer un calendario para que no tuvieran que depender del tribunal en cuestión de declarar lo que era la luna nueva. Ya ellos, el tribunal, iba a declarar todas las lunas nuevas por todos los años sucesivos. Entonces, esto carga una autoridad. O sea, viene por alguien que estaba autorizado para hacer eso. No fue cualquier persona que inventó el calendario. No, fue una persona con la autoridad. Recuerde que el Sanedrín, si el Sanedrín se equivocaba en algo, había una ofrenda para ellos llevar si ellos se habían equivocado. Entonces, si en algún momento dado el Sanedrín se ha equivocado, cuando se establezca el nuevo Sanedrín, entonces ellos tienen que llevar esa ofrenda y decir, nosotros nos equivocamos en esto y en esto y en esto, es de esta forma que se tiene que hacer. Pero nosotros, como no somos parte del Sanedrín y el Sanedrín dictaminó algo, nosotros tenemos que seguir. Acuérdese que lo que el Sanedrín diga, no podemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Si ellos cometen un error en su fallo, en lo que ellos declararon como ley, ellos cargan la responsabilidad de lo que ellos dictaminaron. Pero el pueblo no se puede desviar, porque si el pueblo se desvía de lo que ellos hacen, entonces el pueblo está transgrediendo el mandamiento. Y recuerde lo que dice acá, lo que estamos leyendo ahorita. A ver, acá, el hombre que proceda con presunción, o sea, el que no obedezca lo que el Sanedrín estableció, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Entonces, si nosotros no escuchamos o no seguimos la ordenanza de que el Sanedrín dio, entonces nosotros nos hacemos merecedores de la pena de muerte. En algún momento dado, si ellos se han equivocado, ellos van a rectificar. Mientras tanto, nosotros tenemos que seguir lo que ellos establecieron. No estoy diciendo que se han equivocado en algo, simplemente es lo que establece la misma Torah. Establece unos parámetros para que no haya un caos y un desorden. De hecho, hoy día las personas dictaminan el ver la luna nueva y establecen los meses, pero recuerde que los meses variaban. Entonces, si la persona está guiándose por la luna, el pesa no le va a caer todos los años al mismo tiempo, o las otras festividades no le van a caer al mismo tiempo. Entonces, porque la luna no siempre va a tener la misma cantidad. Entonces, es algo para considerar, ¿no? Ok, dice, esto lo leímos. Eh, Surgió la necesidad de establecer un calendario permanente basado en cálculo astronómico para usar los años solares y lunar. Este calendario fijo, publicado por Hillel II, ha sido utilizado por los judíos desde entonces. Procedimiento para declarar la luna nueva. De hecho, yo tengo un libro acá que tiene un compendio de este libro tiene un compendio de todos los meses. Entonces, es uno de los que se utilizan para esto. Es importante que nosotros, mire, nosotros tenemos la gran bendición de que muchas cosas ya han sido hechas para nosotros. Nosotros solamente tenemos que seguir lo que ha sido establecido. Claro, tenemos que estudiar de dónde sale, por qué salió y buscar entender, porque no creo que es correcto que vayamos y hagamos las cosas sin saber. Pero una cosa bien importante, podemos estudiar el mandamiento, pero el mandamiento sigue siendo el mandamiento. El mandamiento no cambia. El mandamiento está hecho para que nosotros obedezcamos. Si nosotros vamos a estudiar el mandamiento para comprender y entender, está bien.
Pero si lo vamos a estudiar para buscar la forma de cómo no guardarlo o cómo decir eso no se aplica a mí, entonces, pues yo creo que mejor ni estudiemos el mandamiento, porque realmente el mandamiento es para establecer un orden y el mandamiento lo da Dios. Entonces, si nosotros estamos buscando la forma de ir alrededor del mandamiento, nosotros entonces estamos buscando la forma de no obedecer lo que Dios dio para que se obedezca. Entonces, ya eso es un error. Pero si vamos a estudiar el mandamiento para poderlo entender, está perfecto. Pero que dentro de ese buscar para aprender el mandamiento, busquemos para hacerlo mejor. Busquemos para guardar el mandamiento de una forma más obediente. Para guardar ese mandamiento de una forma mucho mejor. Y cada año aumentar nuestro nivel de observancia basado en el mandamiento. Seguimos. Ok. El procedimiento para declarar la luna nueva. Dos testigos que hubiesen visto la aparición de la luna nueva se requiere para testificar ante el Gran Sanedrín que se reunía en la cámara de la piedra tallada que se encontraba en el edificio del Bet Aftinas, en el sur este del templo. O sea, de hecho, si vamos acá, vamos a ver aquí en la aplicación del templo, podemos ver en dónde se encontraba ese, ese lugar. Dice, un segundo, vamos a ver, mire, ese lugar se encontraba, estamos acá en lo que es la corte de las mujeres. Si seguimos por acá, entramos acá a lo que es por la puerta de Nicanor, a la corte de los israelitas. Y esta corte se encuentra, este es el edificio acá, de la piedra tallada. Ishkahegase. Vamos a entrar por aquí, vamos por acá. Y aquí era donde se reunía el Gran Sanedrín. De hecho, habían tres distintos lugares donde se reunía en el templo. Había uno aquí, había uno al frente de las cortes de las mujeres y había uno frente al templo, en el monte del templo. Pero aquí se reunía el Gran Sanedrín, los 70 miembros. Eh, entonces, este espacio, por ejemplo, si caminamos para acá, vamos a darnos cuenta que acá podemos salir del templo. Aquí podemos salir del templo. Porque si un israelita tenía que venir a, a rendir testimonio o tenía que venir a hacer cualquier cosa, podía entrar en este lugar hasta aquí, pero de estos escalones para allá solamente podían entrar los Kohanim. Nosotros si vemos al lado de acá, esta puerta tiene unos marcadores. eh, Estoy tratando de acordarme el nombre, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Pizarro, no recuerdo el nombre. Pero a estos marcadores marcaban los niveles de santidad. Entonces, los Kohanim podían entrar por este lugar. De hecho, la oficina del Kohen Gadol está aquí. Me parece que está aquí en este cuarto de aquí. Está la oficina del Kohen Gadol, donde era secuestrado por 7 días. Pero este acá tenía el nivel de santidad era mucho menor. De hecho, nosotros vemos los escalones, niveles de altitud. Y aquí ellos se reunían. De hecho, aquí hacían también la lotería para los sacrificios, las ofrendas y otras cosas. Ok, anyway. Vamos por acá. Dice, ese era el edificio de Beatinas en el sur del templo. Allí eran interrogados cuidadosamente, analizados para verificar su aptitud como testigos y cuán verdaderas eran sus palabras. Esto se hacía hasta que quedaban satisfechos los sabios del Gran Sanedrín. Entonces se comenzaba el servicio de Yom Teruah o el servicio de Rosh Hodesh en el Santo Templo. O sea que ellos llegaban al templo y ellos eran interrogados. Ellos rendían su testimonio, entonces ellos los interrogaban a ver qué tan verídico era su testimonio. No creo que lo tenga aquí,
pero hay unas partes que dice que si ellos venían solos y ellos no podían validar su fidelidad, eh, su veracidad como persona, su testimonio como persona, el Sanedrín no aceptaba su testimonio. O sea, tenía que ser una persona, alguien tenía que validar que esa persona era confiable. Si la persona ya había venido varias veces y el Sanedrín la conocía, pues ya sabía que su testimonio era confiable. Pero si no, alguna persona, especialmente de un Beidín, otro pequeñito o más grande, tenía que venir con él y rendir testimonio de que esa persona era confiable para entonces ellos escoger y utilizar el testimonio que iba a dar si había visto la luna o no. Imagínense la importancia que era el testimonio que iba a dar porque habían personas que habían venido, especialmente samaritanos, y habían traído testimonio falso. Entonces habían tratado de engañar al Sanedrín. Entonces ellos tomaban todas estas precauciones para asegurarse de que el testimonio era fiable y de que realmente habían visto la luna, porque era importante. Recuerde que la fiesta tiene que estar celebrada, sí, tiene que celebrarse en el día que Dios dijo. No se puede cambiar el día. Entonces tenían que estar seguros ellos de que el testimonio era fiable para entonces declarar la luna nueva. Acá dice, en Jerusalén, ¿qué es el Beit Yasek? Ok. En Jerusalén se construyó un patio especial llamado Beit Yasek, con el fin de albergar a los testigos de la luna nueva que llegaban. Allí se les proporcionó una abundante comida y un lugar para descansar mientras esperaban ser llamados a testificar ante el Gran Sanedrín. La cálida bienvenida que recibieron los testigos tenía como objetivo aligerar la carga de su viaje, así como animar a las personas a dar un paso adelante y viajar a Jerusalén cuando hubieran presenciado la luna nueva. Esto se encuentra en la Mishnah, Rosh Hashanah 2.5. Los miembros del Sanedrín estaban bien formados en astronomía. Sabían exactamente cuándo habría aparecido la luna nueva y dónde habría sido visible. Sin embargo, la santificación de la luna depende de los dos testigos que vean la luna nueva creciente. O sea, que ellos dependían de que los testigos vinieran a rendir testimonio, pero ellos estaban tan bien formados que ellos estudiaban lo que eran las fases de la luna, los días, hacían los cálculos y sabían cuándo iba a aparecer la luna. No era que ellos estaban ajenos a esa información, pero aún así confiaban en los dos testigos. Entonces, aquí es como las fases es como el Sanedrín los interrogaba. Ellos tenían, en la Mishnah habla sobre esto, que ellos tenían unas gráficas y le mostraban a la persona, ¿cómo viste la luna? Y estas son las preguntas, aquí vamos a ver las preguntas que le hacía. El Sanedrín interrogaba a los testigos por orden de llegada. Sabían cuáles deberían ser las respuestas adecuadas a sus preguntas y por lo tanto pudieron identificar rápidamente reclamaciones fraudulentas. Comenzando por el mayor de cada pareja, le preguntaban, cuéntanos, ¿cómo viste la luna? ¿En qué dirección estaba en relación con el Sol? ¿Fue hacia el norte o hacia el sur? ¿A qué altura en el cielo aparecía estar la luna? ¿En qué dirección estaba orientada las puntas de la media luna? ¿Qué tan ancho era? Entonces le enseñaban gráficas. Le enseñaban gráficas para que ellos pudieran ir validando el testimonio de la persona. O sea, era un proceso y tomaba un tiempo. Entonces, basado en lo que daba las respuestas, ellos determinaban si era fiable o no. Si no lo descartaban y buscaban a otro testigo. Tenían que ser dos testigos. Dice, una vez que hubiera terminado de interrogar al testigo, traerían a su compañero y lo interrogarían de manera similar. Si los dos relatos se corroboraban, se aceptaba la evidencia. Rosh Hashanah 2:6. Si los testigos que vieron la luna nueva en la noche del día 30 se presentaran ante el Beidín al día siguiente, el tribunal santificaría el mes en ese día, transformando el día 30 del mes anterior en el primer día del nuevo mes, Rosh Hodesh. Luego, inmediatamente ofrecerían las ofrendas especiales de Rosh Hodesh. En consecuencia, al mes anterior quedaría incompleto, teniendo solo 29 días. Sin embargo, si ese día, el 30º, no llegan testigos, está claro que Rosh Hodesh será el día siguiente, el 31º. Y el mes
anterior fue completo, compuesto de 30 días. O sea que si no llegaban los testigos, ellos deducían que el próximo mes iba a ser que ese mes había sido de 30 y el próximo día o el 31, por decir, sería el nuevo mes. Dice, en tal caso, no hay necesidad de que el Beit Din acepte testigos o declare el comienzo del nuevo mes, porque en cualquier caso solo hay 2 días posibles en los que Rosh Hodesh puede caer. Y si no aparecen testigos, el primer día, Rosh Hodesh, caerá automáticamente al día siguiente. Ramban, Hilchot Kiddush, HaHodesh 2:8. Ahora, aquí están los requisitos para declarar la luna nueva. Recuerde que le estaba diciendo al principio que esto basado en lo que son los espacios sagrados. Está dentro de lo que tiene que ver con espacios sagrados. ¿Por qué tiene que ver con espacios sagrados? Bueno, primero, porque donde ellos están establecidos fue establecido por Dios y el lugar donde ellos están dentro de lo que es el templo. Están ellos eh, en ese lugar para ese propósito. Bueno, uno de los muchos propósitos, ¿no? Ahora, hay otras cosas que son importantes que tenemos que considerar y son las ofrendas. Recuerde que para el día nuevo, en la cabeza de mes o la luna nueva, habían unas ofrendas que habían que hacerse. Entonces, ¿cuáles son esas ofrendas que tenían que hacerse? Bueno, aquí están los requisitos. Primero, para declarar la luna nueva. El Sanedrín tenía que declararla, porque otra persona no podía declararla si no era el Sanedrín y tenía que ser el Nazí. Tenía que declarar la luna nueva. Los testigos, mínimo tenían que tener 2 testigos para poder declarar la luna nueva. Si no tenían los 2 testigos, entonces al siguiente día, como leímos anteriormente, ellos entendían que el día 29, el día 30 no, sino el día 31 sería el primer de mes y que ese mes tenía 30 días. Entonces no la declaraban porque automáticamente ya sabían, oh, el mes de 30 empieza el día, el próximo mes empieza el siguiente día. Tenían que tener el altar para declarar, porque acuérdense que las ofrendas tienen que ponerse sobre el altar. Entonces hace falta que el altar esté en pie para que se pueda declarar la luna nueva y inmediatamente se puedan hacer lo que son las ofrendas, las ofrendas del día. Y tienen que estar los kohanim para oficiar en el altar. O sea que estos 4 requisitos son de suma importancia. El Sanedrín hoy día no lo tenemos. Los testigos, no tenemos los testigos porque los testigos tienen que ser cuestionados. Para ser testigos, eh, 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 para establecer su testimonio fiable, el Sanedrín tiene que cuestionar los testigos. Entonces se pueden decir, estos son testigos que son válidos. Una persona que testifica no se puede aceptar su testimonio hasta que no se compruebe que su testimonio es válido. Y el que se encargaba de hacer eso era el Sanedrín. Porque recuerde, una persona que venía a testificar, su testimonio se aceptaba si era apto. Si no era apto, el testigo era descalificado, no cualificaba como un testigo. Entonces no era testigo, no podía testificar. Entonces, para que los testigos estén, tiene que haber el Sanedrín para cuestionarlos. El altar tiene que estar. Hoy día no tenemos el altar. Y los kohanim para oficiar. Entonces, si no tenemos esas 4 cosas hoy día, nadie puede declarar la luna nueva. Recuerde que el único que puede declarar es el Nazí. Y si no está el Nazí, no podemos declararla. Y faltan los testigos y falta, como dije anteriormente, todos estos requisitos. Eh, Dice acá, cuando el Sanedrín se mostraba satisfecho con la veracidad del testimonio que había recibido, se levantarían y caminarían hacia la puerta que daba al patio interior del templo santo, de pie en las escaleras de la cámara de la piedra tallada. El jefe del Sanedrín proclamaba a la multitud expectante: el día es Kadosh, o el día es sagrado. Las personas respondían: el día es santificado, el día es sagrado. O sea, aquí está la declaración. El Sanedrín declaraba el día sagrado y los demás proclamaban el día sagrado. Es la diferencia. Uno declaraba y los otros proclamaban. ¿Y por qué declaraba? Porque basado en el capítulo 12 del libro de Éxodos, Moisés tenía que declarar el mes, la cabeza de mes, y los demás iban a proclamar
para entonces poder guardar las fiestas del Eterno. Los sacerdotes, los Kohanim, comenzaban inmediatamente atendiendo a las ofrendas de Yom Teruah. En este caso estamos leyendo de la Mishnah, pero Yom Teruah es el primer día de ese mes. Y los levitas comenzaron a realizar acompañamiento musical. Inmediatamente después de la proclamación, el día sagrado, mensajeros a caballo eran enviados para llevar la noticia de la santificación de la luna nueva a todos los pueblos de Israel y más allá. La difusión rápida de la noticia era esencial a fin de permitir a todos observar Yom Teruah en el día adecuado. Por eso se tomaban 2 días. Por esa cuestión es que hoy día en la diáspora se celebran 2 días, porque a veces en lo que llegaba el mensajero tomaba tiempo. Recuerde que los que son los testigos, e inclusive en Shabbat, podían caminar hasta Jerusalén para testificar. Pero los mensajeros no se mandaban en Shabbat, pero sí podían venir los testigos en Shabbat a testificar que habían visto la luna nueva. Simultáneamente, la proclamación de la luna nueva salía de Jerusalén por medio de antorchas encendidas por los especialmente designados, equipo de relevo, o sea, de relevo. O sea que estas personas eran especialmente designadas, no era cualquier persona tampoco el que encendía las antorchas, eran personas que habían sido designadas por el mismo Sanedrín, que estaban ubicados estratégicamente en lugares de cimas de colina. Usando este método, la noticia podía transmitirse rápidamente hasta llegar a las comunidades judías de Babilonia y Persia. La velocidad era esencial con el fin de permitir a todos observar Yom Teruah y los siguientes días en sus momentos adecuados. Entonces, se hacían, si fuera, por ejemplo, estamos hablando de Yom Teruah, en este caso, se hacían las ofrendas diarias, las ofrendas de si caía en Shabbat, se hacía la ofrenda de Shabbat, se hacían las ofrendas de la luna nueva luego y la ofrenda de la Santa Convocación. Si no era Shabbat, se hacían las ofrendas diarias al tamid en la mañana, luego se hacían las ofrendas de la luna nueva. Y dependiendo del día que caía, se hacían las ofrendas de acuerdo a eso. También al principio de cada mes, estamos leyendo de números 28, 11 al 15, dice, también al principio de cada mes presentaréis un holocausto al Señor, 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y 3 décimas de un efa de flor de harina, como ofrenda de cereal mezclada con aceite. Por cada novillo, 2 décimas de efa, eh, por cada novillo y 2 décimas de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero y 1 décima de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal por cada cordero, como holocausto de aroma agradable. Ofrenda encendida al Señor, sus libaciones serán medio hin de vino por novillo, la tercera parte de un hin por el carnero y la cuarta parte de un hin por el cordero. Este es el holocausto de cada mes por los meses del año. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado del Señor se ofrecerá con su libación, además del holocausto continuo. O sea que estas eran las ofrendas que se tenían que traer. Aquí las he desglosado: 2 novillos, un carnero, 7 ovejas de un año y una cabra. Este era el procedimiento que se hacía para eh, declarar la luna nueva y las ofrendas que se hacían luna nueva. Entonces, ¿qué hemos estudiado? Hemos estudiado que primero la santificación del día o la declaración de la luna nueva va conectada con ofrendas y las ofrendas tan conectadas con lo que es el espacio sagrado, tan dentro de la jurisdicción que le corresponde a Aarón y a sus hijos. Entonces, el Beidín tiene la autoridad para declarar la luna nueva. Una vez es declarada, el Nasi declara la luna nueva y los demás la proclaman. Empiezan a hacer lo que son las ofrendas de ese día en particular y se lleva la noticia a través de mensajeros y fogatas que hacían a todos los demás en Israel y en la diáspora de que había comenzado un mes nuevo. ¿Qué hemos aprendido? Que dentro de este mandamiento hay una jurisdicción. Hay quien puede determinar los meses. Y hemos aprendido que hoy día esas personas que tienen la autoridad para hacerlo no están en sus lugares para poder
determinar y declarar la luna nueva. Entonces, una persona que hoy día está en la diáspora no puede ver la luna nueva y declarar la luna nueva. Y basado en eso, calcular los días para las fiestas. Porque esa persona primero no está autorizada y segundo, la luna se tiene que ver en Israel. La persona que tiene la semija tiene que tener una semija en la tierra de Israel para entonces declarar lo que es la luna nueva. Sabemos que debido a los algunos problemas que hubieron en el por las persecuciones y cosas así, sabemos que ellos establecieron un calendario que es autoridad, es autoridad y es ley hasta el día de hoy. Es el calendario que se sigue por la mayoría de las ramas, por todos las líneas de judaísmo hoy día, y es el calendario que nosotros seguimos también, porque es el calendario que está autorizado por Dios para que todo el pueblo siga. Cuando el Sanedrín se vuelve a establecer, si ellos cometieron algún error en alguna de las festividades y establecieron un calendario que tuvo fallas, ellos van a traer una ofrenda por el pecado, por el error cometido, y ellos van a confesar que ellos cometieron un error si es que ellos llegaron a ese punto, que yo pienso que en alguna cosa tal vez haya fallado el Sanedrín, no estoy hablando del calendario nada más, sino en alguna otra cosa, y tal vez hay cosas que pues tienen que rectificar, y yo pienso que esta ofrenda se va a traer, pero hasta el día de hoy eso no ha pasado. Y lo último que determinó el Sanedrín es por lo que nosotros debemos guiarnos, porque Dios dio la autoridad a ellos para establecerlo. Y nosotros, como parte de su pueblo, tenemos que aceptar y, 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 y ser obedientes, porque al no ser obediente, acarreamos lo que es la penalidad de muerte por ser presuntuoso, como dice la palabra acá, por ser, ¿cómo se llama? Presuntuoso y, a ver, acá dice, a ver, presuntuoso, orgullo, decía, ajá, por ser arrogante, soberbio, presuntuoso y tener orgullo. Entonces, yo creo que es sabio de nosotros seguir lo que Dios estableció. Y Y nosotros mismos nos estaríamos brindando, liberando de cualquier responsabilidad, porque estamos siguiendo lo que Dios estableció para protegernos a nosotros mismos. Porque si una persona está estableciendo su propio calendario y está celebrando los días que Dios estableció en días que Dios no estableció, entonces esa persona está transgrediendo la misma Torá, porque no está guardando las festividades de acuerdo a los días que Dios estableció, porque está inventando su propio calendario. Y creo que nosotros debemos ser responsables con esas cosas. Espero que este estudio sea edificante para usted, y si quiere buscar algún otro estudio, algunas otras información, puede ir a nuestra página mamarragel.org en la sección de estudios y mandamientos. Ahorita en la sección de mandamientos estamos poniendo estas porciones de los mandamientos, y en la sección de estudios ponemos algunas cosas de la parashat. Pero este año me quiero concentrar un poco en lo que son los estudios de los mandamientos. Es importante que nosotros entendamos la legalidad de los mandamientos, a quién fue dado los mandamientos y cómo podemos guardar esos mandamientos, porque la misma Torah nos dice cómo. Y yo creo que cuando estudiamos los mandamientos vamos a traer orden a nuestra vida y vamos a entender más lo que son los espacios sagrados. Recuerde que cuando una persona transgrede lo que es el espacio sagrado, cuando una persona transgrede lo que es el espacio sagrado, la persona automáticamente va a obtener caos, va a estar en caos, rebelión, y eso va a llevar al exilio y a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en nuestra vida? Bueno, nosotros queremos orden y queremos ser obedientes al mandamiento. Espero que este corto estudio haya sido de bendición, y pues nos vemos en la próxima. Shalom.